Bueno, estamos con Pablo Carro, diputado nacional. Pablo, te tocó asumir en diciembre del año pasado en un momento complejo que fue justamente en el medio de la discusión de presupuesto, una discusión que tuvo saldo negativo para el gobierno nacional y ahora te va a tocar también intervenir cuando se tenga que decidir el acuerdo del FMI. ¿Cuáles son en este inicio de tu segunda gestión en la Cámara Legislativa sobre estos dos temas centrales que tienen que ver no solamente con el gobierno, sino con el país? Bueno, mira, en primer lugar, el tema de presupuesto eh, fue una situación compleja, la verdad que creo que irresponsable por parte de la oposición, ¿no? No hay antecedentes en la Argentina de dejar a un gobierno sin presupuesto, o mejor dicho, sí hay antecedentes. No, en el caso, en el 2010 no llegó a tratarse el presupuesto y no hubo, pero que se haya votado en contra, sí, no hay antecedentes. Un presupuesto es la hoja de ruta de un gobierno y ese gobierno fue votado para llevar adelante un plan. Ir contra ese plan es ir contra las posibilidades de que ese gobierno lleve adelante una propuesta para la que fue votada. En el caso de la deuda, bueno, es bastante más complejo porque la oposición no reconoce ninguna responsabilidad sobre la brutal deuda que tomó Macri y que y que hipotecó el destino de todos los argentinos y las argentinas. Nosotros tenemos una convicción muy firme que es que no se puede acordar algo con el Fondo Monetario que implique un mayor ajuste sobre la sociedad, ¿no? No pueden ser los trabajadores, las trabajadoras, el pueblo, el que cargue la mochila de esa deuda que es impagable y que va a hipotecar en buena medida el futuro de los argentinos y las argentinas, ¿no? Por un lado, en relación a la negociación. Después me parece que hay que avanzar sobre las responsabilidades, ¿no? Porque no solo hubo un crédito que no respetó el propio reglamento del Fondo Monetario, es muy excepcional por los plazos, por la cantidad de dinero, por la forma en que se lo cedió, donde claramente Estados Unidos presionó para que le dieran ese crédito a Macri, y hoy esa guita fue a parar a la fuga y ahí se enriquecieron unos pocos empresarios y vamos a tener que pagarlo entre todos. Entonces, por un lado, despejar las responsabilidades nacionales, quiénes hicieron eso, por qué, quiénes se beneficiaron y buscar los responsables. Y después discutir muy fuerte con el Fondo Monetario porque no estamos discutiendo una cuestión económica, sino enteramente política. Ahora, en este último punto que es central, obviamente, no solo por el monto de deuda, los plazos de pago, sino cómo condiciona a este gobierno y seguramente a varios gobiernos posteriores del país. Se da dentro del Frente de Todos una discusión interna con el acuerdo como objetivo para que no se genere una crisis mayor y otra parte del Frente de Todo diciendo, bueno, no hay que tenerle miedo a no acordar. Dentro de estas dos posturas, ¿cuál crees vos que puede ser la más viable? ¿Ves este panorama como que hay que Sí. acordar, digamos, cualquier acuerdo con el fondo es malo, pero ¿es necesario tener un acuerdo o se puede dilatar esto y entrar en lo que se presenta como una posible catástrofe que es el default? Mira, es complicado y la verdad que excede mi capacidad de análisis de ver cuáles son todas las alternativas. Yo creo que hay que tener, en términos generales, es difícil de imaginar, sobre todo tomando en cuenta nuestra historia, acuerdos con el Fondo Monetario que hayan sido beneficiosos para la Argentina. Eso no ocurrió nunca y sabemos que el Fondo Monetario es un organismo internacional que en general presta plata para que justamente los estados le paguen a los prestamistas internacionales y privados en la etapa previa y que ya el Estado no puede pagar, ¿no? En el caso de Argentina es clásico, digamos. Viene el Fondo Monetario para poner guita para que el gobierno pague a los fondos de inversión que solo están en la timba financiera para que se vayan después de haber hecho unas ganancias
tremendas y que en este caso le toca pagar al conjunto. Frente a esa situación no hay acuerdos que sean buenos y cualquier acuerdo supone la decisión de pagar, y pagar es un montonazo de guita, imposible de pagar. Por lo tanto, la posición del gobierno argentino, que yo comparto y defiendo, tiene que ver con para pagar eso no puede ir contra el crecimiento del propio país. La única manera de pagar es generando una riqueza que permita pagar, porque la propuesta del Fondo Monetario y de la oposición es, bueno, dejen de poner guita en obra pública, dejen de poner guita en educación y en salud, y nos hagamos cargo de que hay que pagar déficit, ajuste, que es lo que nosotros de ninguna manera vamos a aceptar. Después me parece que se puede entrar en una zona de no pagar, pero seguir negociando y no entrar necesariamente en el default, que es me parece que la que hay que explorar, presionando para que el Fondo Monetario se haga cargo de la situación en la que estamos. Y después vuelvo a insistir, para mejorar esa situación de negociación afuera, hay que tener una posición muy firme con los responsables de adentro, porque si no, licuamos las responsabilidades y cargamos sobre nuestro pueblo una deuda muy difícil de pagar, y además va a dinamitar las posibilidades de nuestro propio gobierno de seguir adelante. Ni en el mejor país del mundo, ni en la Argentina soñada de Macri, en la que hubiera ido todo bien, era imposible pagar 19.000 millones de dólares ahora, por más que le hubiera ido bien a Macri, por más que no hubiera habido pandemia. Argentina nunca produjo semejante cantidad de riqueza como para pagar esa deuda. Entonces, esto hay que sincerarlo, hay que ponerlo sobre la mesa y hay que encontrar una fórmula que nos permita salir para adelante. Como entiendo que es muy difícil el default y la situación que eso generaría, hay que seguir discutiendo una forma de pagar que no reviente las posibilidades de la Argentina. No veo que sea posible la posición del no pago, pero sí hay que tener una posición firme, porque si no comparto esa idea de es preferible un mal acuerdo a no tener acuerdo. Un mal acuerdo es malo para el país y es malo para el gobierno. Entonces, ¿qué sentido tiene llevar adelante un mal acuerdo? Te traigo en base a esta definición que haces vos, te traigo ya a nivel provincial, que se da una particularidad. En los últimos, en los 4 años de Macri o del macrismo, el gobernador decidió acompañar fuertemente cada una de las políticas que llevó adelante ese gobierno, a pesar de que en datos objetivos la economía provincial, como la de todo el país, fue, digamos, retrocediendo. En estos dos periodos, estos 2 años que lleva el periodo de Alberto Fernández, la economía en general ha mostrado fuertes, sobre todo en macroeconomía, modelo de reactivación que no ha llegado a la gente de a pie o no ha llegado al bolsillo como se esperaba, pero en números macroeconómicos es muy importante. ¿Por qué crees que el gobierno de Córdoba, y te digo más hasta el votante de Córdoba, sigue siendo refractario a un modelo que, si bien no le ha solucionado todos los problemas, ha mostrado mayores virtudes de reactivación que lo que se vivió en los 4 años del macrismo, en términos objetivos, ¿no? Saliendo de lo partidario, sino en términos económicos? Me parece que justamente como lo planteas, hay algo que es del orden objetivo y otra cosa que es del orden subjetivo. Lo que es objetivo es que efectivamente a ninguna provincia le puede ir bien si al país le va mal, por esta cuestión de la macroeconomía que mencionábamos al principio. Y de hecho a Córdoba le fue mal durante los años de Macri, porque le fue mal a las empresas de alimentos, le fue muy mal a todos los sectores que el gobierno nacional abrió las importaciones. Pienso en los textiles, pienso en el cuero, pienso en la industria de línea blanca, muchísimas áreas del gobierno, la alimentación, muchísimas áreas del gobierno en el que de la economía, perdón,
que por definiciones del gobierno nacional ha hecho reventar empresas provinciales. Eso está claro. E incluso a Córdoba le fue muy bien durante los años de Cristina, y de hecho los números de la macroeconomía vuelven a ser buenos para Córdoba. Ahora, después hay una cuestión que es de orden político. Con Macri decían nosotros tenemos que acompañar institucionalmente, y con Alberto no acompañan nada. Entonces quiere decir que se posicionan en términos políticos, y hoy hay que decirlo, si bien no es lo mismo el gobierno de Schiaretti que uno de Cambiemos, es cierto que hoy tienen posiciones políticas que son mucho más cercanas a las de Juntos por el Cambio que a las del Frente de Todos. Bueno, te llevo a un área que, digamos, vos explorás bastante y que ha tomado una relevancia en estos 2 años con la pandemia, que es el tema de comunicaciones y de nuevas tecnologías. En el año 2020 presentaste o acompañaste una ley que fue tomar Internet como acceso de derecho humano, y presentaron un Plan Nacional de Conectividad con prioridad educativa. Eh, Pasaron 2 años desde esa presentación, y hoy vos sos un conocedor del departamento Santa María. Hay un déficit muy grande para la comunidad educativa de las zonas rurales con respecto al acceso a Internet. Es decir, no solo sufrieron la no presencialidad de clases, sino también estas limitaciones en herramientas. ¿Crees que es algo central para poder desarrollar inclusive las regiones rurales y para poder llevar un poco esta ecuanimidad en cuanto al acceso de nuevas tecnologías, y sobre todo ya en el ámbito educativo poder tener un estándar que supere la vara que viene arrastrando Argentina en los últimos años? En primer lugar, está claro, me parece que ya es evidente para cualquiera que le ponga atención 2 minutos, que la conectividad tiene que ser un derecho básico, esencial en cualquier sociedad. Le llamemos derecho humano, esencial, o como le querramos llamar, no hay manera de ser un ciudadano activo hoy en la Argentina si no tenés conectividad. La pandemia puso eso negro sobre blanco, que vos, si tenías que laburar, los pibes tenían que trabajar en la escuela, entretenerse, comunicarte con tu familia, ver películas, etcétera, requiere una buena conectividad. Eso está clarísimo, y el gobierno ha hecho muchísimas cosas, estas que vos mencionabas en el proyecto de ley. Ese proyecto no se aprobó, pero todas esas políticas las llevó adelante y las está llevando adelante el gobierno. Ahora ahí tenés algunas cuestiones que son muy estructurales y que tienen que ver con la situación de la Argentina, porque por ejemplo se discontinuaron la fabricación de satélites, o que ahora hemos retomado, pero tener satélites de comunicaciones te permiten llegar con conectividad a lugares de la Argentina donde es muy difícil llegar con el cable. Después tenemos una situación compleja desde el punto de vista de los proveedores de Internet, porque nosotros en la Argentina tenés grandes corporaciones, tenés empresas pymes, tenés sector cooperativo, tenés sector comunitario. Y hay que pensar muy bien la legislación y las reglamentaciones para equilibrar la cancha. Córdoba es una de esas provincias donde las corporaciones de telecomunicaciones tienen una posición dominante excesiva por donde la mires, y qué sé yo, en Santa Ana estamos a 20 kilómetros de Córdoba capital, pero acá si tenés internet es porque te llega por la línea de cable de cobre doble par. Eso no te permite, con suerte llegás a los 6 megas de velocidad, que es lo mínimo necesario para poder tener una videoconferencia, es decir, hacer una reunión por internet, por videoconferencia, ¿entendés? Y tenés, por otro, y estamos a 20 kilómetros de Córdoba, no estamos en el medio de la montaña, no estamos en lugares inaccesibles, solo que
estas corporaciones tienen un modelo de negocios que hace que les convenga más invertir para tener una sobreoferta en lugares concentrados, urbanos, y entonces vos tenés empresas compitiendo por darte 50 megas de velocidad, 100, 200 y hasta las nubes, y no cumplir con la obligación de hacer que todo el mundo tenga un servicio accesible. Aquí deberían poner fibra óptica y entonces tener un buen servicio. Pero bueno, como la localidad es chica, está disperso, las casas están alejadas, etcétera, etcétera, no es un negocio tan rentable como seguir poniendo en los centros urbanos muy grandes. Entonces para eso es necesario que el Estado intervenga para equilibrar un poco la cancha. Ahora, Se intentó hacer con el decreto 690, luego la justicia, esas empresas consiguieron un amparo y ahí estamos medio parados. Sí, bueno, sobre eso la consulta es esa, digamos, cómo el Estado puede desregular un mercado tan concentrado, porque según los números del ENACOM, el 80% de la conectividad del país lo concentran solo dos empresas, como bien decís vos, principalmente en grandes centros urbanos. Ni siquiera nos hace falta irnos hasta Córdoba. En Altagracia tenés lugares donde tenés 300 megas y en localidades cercanas como Los Aromos o como La Bolsa, la conectividad es solamente por aire, digamos, estás hablando de 6 kilómetros de diferencia, donde tenés, más allá de la cantidad o de la densidad poblacional, instituciones educativas que están dejando a una comunidad educativa por fuera de eso. ¿Cómo hace el Estado? ¿Cómo crees vos? Si el Estado hoy tiene herramientas para desregular eso. Yo pienso que hay que ser inteligentes. Y pienso en la pelea que hemos dado en años anteriores con la ley de servicios de comunicación audiovisual, pensando en la democratización de las comunicaciones, como si para lograr eso solamente tenés que ir contra los grandes monopolios, ¿sí? Reventar desarmar los monopolios, que yo creo que en algún momento va a haber que llegar a esa situación, pero muchos piensan que esa es la pelea, y que si no das esa pelea todo lo demás no tiene sentido. Y en el caso en el que estamos hablando, sobre todo Córdoba, que es una provincia igual que Santa Fe y parte de Buenos Aires, con una gran tradición cooperativa, lo que el Estado necesita es pensar esta diferencia que yo planteaba antes: corporaciones, pymes, cooperativos, comunitarios, y vos podés hacer, sin hacer grandes inversiones de dinero, podés sostener y apalancar esa actividad cooperativa y comunitaria que te va a permitir que en localidades como las que mencionabas antes tengas un internet de calidad suficiente para esa comunidad. Pero parece que cambiar el chip y dejar de estar pensando todo el tiempo en el problema de las grandes corporaciones y de los grandes centros urbanos, que finalmente son los que se llevan la atención política en general. Claro, te hago las últimas dos ya del ámbito local. Año 2022, año preelectoral, atravesamos hace pocos meses un proceso electivo y ya se empieza a alinear cuáles van a ser las perspectivas para las elecciones del 2023, sobre todo en una provincia donde el peronismo no puede jugar con su alfil, que en este caso es Schiaretti. ¿Crees que esto abre un poco el panorama no solamente para la renovación del Ejecutivo, sino para la renovación de nuevos representantes que permitan distintas alianzas a nivel provincial? Es posible, habrá que ver cómo se desarrolla. Lo que está claro es que el modo en que se comporta el campo político en la Argentina va dejando pocas opciones, porque la ancha avenida del medio termina siempre convirtiéndose en una calle intransitable, porque la polarización tiende a llevar todo a los extremos, y me parece que eso es muy claro en Córdoba, como casi todos los grupos políticos hacen campaña contra Cristina como el mayor aglutinante, ¿no? 9
de cada 10 cordobeses están contra el kirchnerismo, y eso es lo que les permite juntar. Eso mismo es lo que hoy les genera, visto a lo que podría ocurrir en las próximas elecciones, es que el peronismo pierda en Córdoba, porque el peronismo de Córdoba ha hecho mucho más énfasis en diferenciarse del kirchnerismo y de Cristina que en tener una política de crecimiento y de construcción que no busque alimentarse de la grieta. Hoy Córdoba es una provincia que tiene unos problemas tremendos económicos, con una pobreza muy grande, digamos. Los números económicos son buenos, pero se los llevan las grandes empresas, y la mayoría de los cordobeses está pasando una situación muy delicada. Ni hablar del déficit ambiental que tenemos en Córdoba, y del modo en que sigue extendiéndose la frontera con los agronegocios, que luego derivan en los negocios inmobiliarios, porque el excedente de esa renta agraria va a parar a la explotación inmobiliaria, y entonces cada vez tenemos menos bosques, cada vez es más difícil acceder a una vivienda digna, y cada vez hay menos laburo para los cordobeses. Y por la dinámica política que te mencionaba antes, va camino a que de este modo, este modelo espectacular que supone que tenemos en Córdoba va a perder a manos de Cambiemos las elecciones si no cambia su lógica. Entonces yo creo que si bien es cierto que con la muerte de la Sota y la imposibilidad de Schiaretti de repetir, se abre un nuevo escenario, es necesario colaborar con un cambio en la lógica con la que estamos pensando la política y cómo la estamos llevando a cabo. Y en eso los medios tienen una tarea importantísima. En esta nueva lógica que mencionas, también tenés en cuenta que hay parte de esa renovación, como por ejemplo Facundo Torres, que es ministro de Gobierno y también vecino del departamento de Santa María, que planteó directamente que el gobierno de Córdoba es un gobierno opositor al de Alberto Fernández. ¿Eso también lo contemplás dentro de esta posibilidad de armado? Pero, sí, lo que pasa es que todo eso es resultado de estrategias electorales, ¿no? Yo veo al gobierno de Córdoba que sigue en modo campaña, ¿no? Necesita, en esa disputa que tiene con su propia oposición, que sería Juntos por el Cambio en Córdoba, están en esta cosa de radicalización contra el gobierno nacional. Entonces, como tienen enfrente una figura como la de Juez, que crece en la polarización y en el enfrentamiento, son sectores que entienden que para competir con Juez hay que sumarse a esa misma pelea en los mismos términos en que ellos la plantean. Entonces tienen una carrera por ver quién es más opositor al gobierno nacional, y yo creo que eso es cerrado por donde lo mires, y va a hacer que el peronismo pierda las elecciones. Después me parece que ahí hay como, yo distinguiría, porque me parece que hay, yo diría, los viejos peronistas de Córdoba y los nuevos. Si bien Torres estaría entre los nuevos, hoy lo que domina es el modo en que manejan la agenda los que yo diría que están de salida en el gobierno o en la política, González, Fortuna, etcétera, que son los de las posiciones más duras, y los que están en el gobierno como que van detrás de eso. Yo pienso que a partir de este año se va a ver un mayor protagonismo, me parece a mí, de dirigentes de otra generación, Yarlora, Martín Gil, Alessandri, el mismo Torres, que yo creo que van a ir cambiando esas posiciones, porque si no van a ir a un callejón sin salida que los va a hacer perder las elecciones en la provincia. Bueno, Pablo, te agradezco de antemano la posibilidad de comunicarte con Mi Valle, y te hago la pregunta solamente como definición en cuanto a este primer año completo legislativo que vas a transitar. ¿Cuál va a ser tu agenda de trabajo o cuál va a ser la agenda que vas a intentar imponer durante este nuevo periodo? Bueno, recién, si bien hay una convocatoria extraordinaria para febrero, eso hace que solo se conformen las comisiones en las que haya que tratar los temas que presenta el Ejecutivo. Las comisiones se conforman en marzo, por lo tanto todavía no tenemos la integración de comisiones, pero yo hay 3 temas que trabajo
en la Cámara y que espero poder seguir trabajándose en ello. Uno tiene que ver las comunicaciones, si hay algo que es un déficit que venimos arrastrando, es la necesidad de profundizar la democratización de las comunicaciones. Después, el tema educativo me parece que es central. Yo soy profesor universitario y es un tema en el que me preocupo y estoy siempre atento. Y luego, por mi extracción sindical, los temas laborales. Todos van a ser temas claves en el tiempo que se viene, porque va a ser un tiempo de pocos recursos y hay que saber administrarlos, y estos son sectores que necesitan una gran atención. Elegiste 3 tópicos simples, digamos, donde no vas a tener ningún tipo de conflicto. No va a haber problemas, sí. Y también me anoté también me anoté en la comisión. Hay que ver si eso ocurre de medio ambiente, porque me parece que son temas importantísimos para nuestra provincia. Me parece que si estamos en estos lugares no es para esquivar el bulto, sino para hacernos cargo de la tarea que nos toca. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo la comunicación con mi valle y seguramente durante este periodo te volveremos a molestar para ver cómo avanzan los proyectos y tu visión, sobre todo teniendo en cuenta que sos parte del departamento Santa María. Con todo gusto, che, un abrazo grande. Un abrazo.